Buenas tardes. Soy Juanito Orlago, soy profesor de EAE y también soy el director del Centro de Investigación. Y bueno, quiero daros la bienvenida a todos, tanto a los alumnos de EAE como a los alumnos de OBS, a esta nueva sesión, a este nuevo webinar que está organizado por nuestro Departamento de Carreras Profesionales. Que bueno, hoy tenemos aquí, no lo veis, pero está con nosotros Daniel Irigoyen, como miembro del departamento, acompañándonos. Y bueno, ya sabéis que celebramos este tipo de sesiones una vez al mes. Y lo que queremos es ofreceros herramientas que os ayudan a mejorar vuestra empleabilidad, que al final es el principal cometido que tiene el Departamento de Carreras Profesionales. Bueno, hoy de lo que vamos a tratar es bueno, la manera de desarrollar un perfil internacional y bueno, también vamos a ver cuáles son los perfiles más demandados en Google, y para ello la verdad es que contamos con una persona de excepción. Yo agradezco muchísimo que vengas con nosotros hoy. Yo personalmente estoy muy interesado en esta sesión en concreto. Y bueno, contamos con Javier López Aranguena, que es Industry Manager Education, e-Gaming and BIM en Google. Y bueno, más que nada, antes de comenzar, que sepáis cómo funcionamos. Para los que habéis venido a otros webinars ya lo sabéis. Estará primero la parte de la presentación de Javier. Y bueno, después habrá un turno de preguntas al final, que ya sabéis que nos las podéis mandar por Twitter al hashtag almohadilla EAEwebinar, o también las podéis enviar al email al de siempre, comunicación@onlinebschool.com. Y bueno, para ayudarnos a moderar estas preguntas contamos con Borja Gallego, que es nuestro Community Manager, que bueno, ya sabéis que está siempre con nosotros. Y bueno, agradezco tanto a Borja como a Daniel su ayuda. Y bueno, yo ya os dejo con Javier. Agradezco nuevamente, Javier, que estés con nosotros hoy. La verdad es que estoy convencido que va a ser interesantísimo. Pues muchísimas gracias. La verdad es que para mí también es un gran placer estar aquí en una casa que conozco bien, y un honor también intentar ayudar a aquellos que estén conectándose en este momento y darles un poco la visión o mi visión de cómo se puede comenzar o cómo apuntalar una carrera profesional en el extranjero. Y a la vez también, una vez que explique eso, pues contaros un poco sobre Google, que siempre es un tema que suscita mucho interés, ¿no? La presentación de hoy, pues precisamente tiene estas dos mitades. Además, veréis que incluso los que estáis viendo la presentación gráficamente se van a distinguir muy bien la una de la otra, principalmente porque la primera parte es en la que os doy una opinión, y es una opinión absolutamente personal, basada en mi trayectoria, una opinión que también pues he forjado no hace mucho tiempo. También estuve sentado, como muchos de vosotros, en un aula de un posgrado, y esta pregunta también me surgió. Es decir, ¿qué quiero hacer ahora? Y si quiero que ese nuevo hacer tenga un sabor internacional, digamos, ¿no? Esa primera mitad, como digo, es aprendizajes que he hecho y basado en mi experiencia. Y una segunda mitad, que como veréis se distingue también perfectamente, en la que ya hablo de cómo funciona Google, qué perfiles se demandan, cómo tengo que acercarme a Google, en fin. Y luego, por supuesto, a mí lo que más me gustaría serían todas las preguntas, que contestaré en la medida que pueda. Me presento rápidamente también para que entendáis. Yo creo que es importante siempre que sepáis quién habla y por qué. En este momento, desde hace ya 2 años, llevo 4 años en Google, estos 2 últimos como manager en los equipos de operaciones y negocio, cubriendo las industrias de educación, B2B y online gaming. Previamente, mi incorporación en Google se hizo directamente como analista de negocio, dando servicio a varios equipos. Luego os explicaré, pero en Google tenemos equipos por industria. En aquel entonces, pues finanzas, negocios locales, y los actuales que cubro ahora. Son 4 años ya. La verdad es que 4 años en Google pasan a una velocidad tremenda, y bueno, y viendo la presentación había cosas que ya se me habían olvidado que sucedieron hace 4 años, pero desde luego es un viaje interesantísimo. Previamente, como os comentaba, estudié un MBA en la Escuela de Negocios en INSEAD, en Singapur y en Fontainebleau. Y antes de eso, pues fui consultor en la empresa en BCG, en Boston Consulting Group, con distintos proyectos. Como sabéis, las consultoras, muchas de ellas trabajan por proyectos, con lo cual, pues ahí sí que tuve cierta movilidad internacional también.
Soy licenciado por la Universidad Pontificia de Comillas en el programa de 3 en Administración y Dirección de Empresas y ADE. Y también, como esto va de internacional, pues previamente sí que estudié un par de años en Estados Unidos, en una comunidad muy similar a la que puede existir en EAE, tremendamente internacional, y que yo creo que ya pues con 16 años ya te empezaba a mostrar bastante cómo es el mundo alrededor y a abrirte el apetito por esta experiencia, digamos, ¿no? Entonces, antes de empezar con consejos, quiero echar un paso hacia atrás. ¿Por qué estamos aquí y hacia dónde vamos? Es decir, yo hace 4 años estaba en esta misma posición, terminando un posgrado y preguntándome si mis opciones estarían en España, fuera de España. No olvidemos también, en 2009 la crisis llevaba un año apenas, pensábamos que ya lo peor había pasado, nos equivocábamos. Y bueno, volver a España la verdad es que no era una tarea fácil. De hecho, la mayoría de mis compañeros encontraron trabajo fuera. Muy pocos pudimos volver a España, yo tuve esa suerte. Y fue una decisión muy consciente. Es decir, para mí lo fácil hubiese sido tener una carrera internacional. Quizás esa reflexión la hago ya desde el principio. Es decir, ¿por qué la quiero? ¿Para qué la quiero? ¿Y cómo encaja una carrera internacional en mi plan de vida? Yo en aquel entonces, por circunstancias principalmente personales, mi primera opción era volver a España. ¿Que quiero tener una carrera internacional? Seguro que sí. Ahora veremos que en mi opinión, una carrera internacional no necesariamente tiene que ser 100% me voy fuera a vivir. Hay muchas otras opciones que creo que son interesantes considerar. Pero desde luego es una cosa que contemplo y estoy convencido de que sí o sí en el futuro va a ocurrir, sin duda alguna. Entonces, la primera reflexión es esto. ¿Cuánto o cómo quiero que sea mi carrera internacional y con qué intensidad? De ahí la ilustración de esta diapositiva. Quiero que sea tremendamente internacional, y aquí podríamos decir, hago las maletas y me voy a un país que no conozco o que conozco poco e inicio yo una nueva vida. Una opción intermedia en la cual, oye, pues tengo la suerte de trabajar en una empresa que va por proyectos y me permite una movilidad, estancias limitadas en el tiempo en distintos países. Bajamos un poco más la intensidad, oye, un puesto primordialmente local o en mercados locales, pero con muchísimo input o coordinación internacional, con algún viaje. Es decir, carrera internacional pueden ser muchas cosas. Lo lógico es que a lo largo de vuestra carrera profesional esta intensidad varíe y por eso tampoco hay que obsesionarse con necesito dar el salto ya. Es la última oportunidad que voy a tener, para nada es cierto. Es decir, habrá muchísimas oportunidades y considerad que no tengo que hacerlo todo ahora ya. Dicho esto, vamos a ponernos en el extremo de mayor intensidad. Querría irme fuera, encontrar un trabajo completamente nuevo en un mercado nuevo. Entonces yo voy a empezar por la hora de la verdad, es decir, el momento en el que un recruiter en una empresa tiene un montón de currículums desparramados y tiene que seleccionar el tuyo. Esto, bueno, como os podéis imaginar, seguro que aquí en EAE os están dando un montón de formación sobre cómo hacer un currículum, cómo preparar entrevistas y, como bien sabréis, lo más importante en un currículum es demostrar habilidades valiosas para aquel que te va a contratar. Esta persona, ¿qué me va a aportar? ¿Qué experiencia tiene que sea útil para mi organización? Esto es muy relevante porque cuando empiezo a pensar en esa serie de habilidades, en esa serie de atributos que tengo que tener, la audiencia cambia. Es decir, yo, como en mi caso español, que quiero trabajar en Alemania, ¿qué puedo ofrecer que sea interesante para un empleador en ese país que no tenga una competencia o un alemán? Es decir, hay para algunos puestos que la nacionalidad es muy relevante. Me lo invento, por ejemplo, un puesto de ventas, el control del idioma es fundamental en la mayoría de los casos. Tengo ese idioma alemán cuando voy a... Es el ejemplo más sencillo, ¿no? Pero tengo que poner ciertas cosas en valor. Por ejemplo, voy a trabajar en una empresa exportadora. Pues a lo mejor, efectivamente, mi conocimiento de los mercados latinoamericanos o la capacidad de expresarme en ese idioma me señala como un candidato importante, ¿no? Entonces, la reflexión hay que empezar por ahí. ¿Yo qué voy a ofrecer a este puesto
y cómo puedo hacer de mi origen nacional o de mi experiencia previa un activo importante o valioso a la hora de seleccionar ese currículum. Hacia ahí vamos. Pensad en la audiencia que lo va a leer y, sinceramente, ¿por qué debería contratar a esta persona? Me lo tiene que demostrar versus un pool de candidatos que pueda tener un sesgo más local, digamos, ¿no? Hecha esa reflexión. Esto es una cosa que en el máster nos decían mucho, de lo que llamaban el triple salto mortal. Cuando considero un cambio de carrera, hay tres cosas a priori que podríamos cambiar. En primer lugar es la geografía, de eso vamos. En segundo lugar, cambio la industria. Trabajo en la industria del turismo y ahora me voy, por ejemplo, a la banca. Y en tercer lugar, cambio de función. Trabajo en marketing, tengo un interés tremendo en los mercados financieros, pues me voy, por ejemplo, a la mesa de tesorería de mi empresa. Aquí un poco la regla es pura lógica, pero creo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer un salto internacional, es el hecho de que cuantos más saltos tenga que dar entre estas tres áreas, más difícil va a ser. Es decir, me será más sencillo dar un salto a una carrera internacional si previamente me apalanco en mi experiencia previa en la industria de la automoción como director de marketing y simplemente cambio el país, porque tendré un montón de conocimiento, activos, relaciones valiosos para ese nuevo puesto. Antes estaba en España, ahora, por ejemplo, estoy en Argentina. Y eso se ve mucho también en los... Este es el escenario más sencillo, quizás el más difícil sería, y ocurre mucho también en las escuelas, en los posgrados, donde muchos venimos también pensando qué queremos hacer con nuestra vida, aprender cosas nuevas, y queremos cambiarlo todo a la vez. Yo venía de un background de finanzas y quiero ir a marketing, pero además quiero que sea en Estados Unidos y para una industria de la que no sé absolutamente nada. ¿Qué es posible? Es posible. Es mucho más difícil. Muchas veces aquí la recomendación es empezar poco a poco e ir cambiando una de estas tres cosas a la vez. Primero me apalanco mi experiencia previa y cambio la geografía, o al revés, digamos, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta, porque nos va a determinar mucho qué tipo de puestos voy a buscar, qué geografías, y va a determinar mucho cómo tengo que construir ese currículum, como veíamos antes, para ser atractivo a ese empleador internacional, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que yo llamo los pasos, o los 4 pasos que yo seguiría. Aquí los he puesto de una manera lineal, pero realmente es todo bastante más nebuloso y según uno va avanzando en la búsqueda de trabajo, la planificación de una carrera, volvemos adelante y atrás constantemente, ¿no? Pero, en primer lugar, es el proceso de reflexión. Esto es clave. Pensar si realmente quiero una carrera internacional con todos sus pros y sus contras, profesionales y personales. A lo mejor no es el momento, o a lo mejor es el mejor momento. Esto es importante. No os sintáis mal tampoco si no se da el paso inmediatamente. Se puede tener una carrera tremendamente satisfactoria sin necesidad de que sea internacional. Adelante. Después, ¿con qué nivel de internacionalización? Un poco lo que decía, ¿no? La intensidad. ¿Qué busco? ¿Y qué estoy dispuesto? ¿Cuál es mi plan A y mi plan B? Oye, a lo mejor no me sale el cambio a Francia que quería, pero mira, hay este puesto donde sí se valora mucho la relación, o tiene una relación muy intensa con clientes franceses o industrias francesas. Oye, puede ser un plan B interesante, además encima me dará pie en el futuro para dar ese cambio. ¿Cuántos saltos me planteo dar? Muy importante. Voy a dar 1, 2 o 3, como veríamos antes, ¿no? Geografía, industria, función. Ojo con esto. Será cada vez más difícil si doy muchos saltos. Y luego lo que decíamos. Con todo esto pensado, ¿qué voy a ofrecer? Aquí dejo a un lado lo que pongo ahí, pues lo obvio. Hablo el idioma al nivel requerido, tengo los permisos de trabajo necesarios, la empresa... En fin, eso es una logística que, por supuesto, está por sentada, la doy por sentada, digamos. Paso número 2, vale, quiero dar el salto. He dicho cuándo, es realista y me falta algo. Muchas veces falta algo. Es decir, no tengo una habilidad o un requisito esencial para esa carrera internacional y tengo que trabajar para conseguirlo. Puede ser un idioma, puede ser conocimiento previo en una industria
pues que es muy importante en el país donde me gustaría trabajar. Esto no, como decía, no necesariamente va a ocurrir el primer día. Esto es ponerse una meta y trabajarla. Muchas veces, y luego lo veremos, pero en Google hay una movilidad internacional bastante alta, o muy alta, pero igualmente, es decir, hay que trabajarla. Y a lo mejor tardas unos pocos años en conseguir esa serie de habilidades o esa serie de contactos que te van a permitir dar ese cambio. Lo importante aquí es tomar un poco propiedad de tu propia carrera profesional y planificarla bien para llegar allí donde quiero llegar. Esto es muy importante, ser honestos con vosotros mismos. ¿Qué tengo? Y es suficiente. Esto es esencial. Este quizás sea el consejo más importante que tendría para dar. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Aquí la verdad es que el mundo de Internet ha abierto muchísimas posibilidades, sobre todo de información, pero yo os diría que lo más importante y lo más efectivo es que os apalanquéis en vuestra red profesional. Esto es clave. Es decir, y con esto me explico, con red profesional lo digo en el sentido más amplio de la palabra. Aquí incluyo a compañeros de trabajo, amigos que tengáis, colegas que trabajen en otras industrias o industrias similares. Esencial, la red profesional que estáis desarrollando a través de vuestra formación es clave en la carrera internacional. Apoyaos en vuestros jefes, profesores, un activo importantísimo que por favor no olvidéis a la hora de pedir consejo. ¿Y por qué digo apoyarse? ¿Cómo recomendaría yo hacer esta búsqueda? Lo más importante es saber qué quiero y dónde lo quiero y empezar a preguntar a la gente de tu red que te pueda ayudar. Es decir, yo quiero dar el cambio, por ejemplo, a la industria de automoción y no vengo de ahí. Lo primero que haría es saber quién conozco en automoción, que me hable de automoción. Obviamente, si lo conozco personalmente, me dará mucha información y, oye, si me habla de, oye, pues a lo mejor hay un puesto interesante en esta empresa. Sí, genial, ¿quién lo lleva? ¿Me lo puedes presentar? Te lo presente. Muchas veces es simplemente para pedir información sobre ese puesto, es decir, oye, ¿esto de qué va? ¿Qué tipo de habilidades necesito? ¿Qué hacéis en el día a día? Eso te va a ayudar a enfocar muchísimo mejor la candidatura. Además, en muchos casos, y todos lo sabemos, los que venimos de empresa, hay necesidades de personal, puestos abiertos que tardan en salir a la luz pública, necesidades urgentes, nunca se sabe, ¿no? Un consejo que sí daría, una vez que contactéis con esa persona que os inicie el camino en la industria deseada o en el país deseado, es que preguntéis, oye, ¿tienes uno o dos contactos más? Simplemente que me cuenten que tengo mucho interés en esta industria, tengo mucho interés en este puesto. ¿Con quién más podría hablar? Eso lo único que está haciendo es expandir vuestra red, os va posicionando en el mercado. Oye, aquí hay un candidato que muestra interés, si encima tiene un perfil interesante, mucho mejor. Es decir, nosotros siempre lo decimos, es muy difícil contratar. Encontrar buenos perfiles, que alguien venga y nos diga, oye, mirad este perfil, os podría ser útil, es una bendición. Entonces, la red es clave. Y aquí os diría, cuanto más cercana, más os ayudará. La siguiente opción, por supuesto, siempre es tirar de herramientas profesionales, estilo LinkedIn. Claro, es más frío y al final siempre se corre el riesgo de agobiar a una persona. La efectividad disminuye mucho, ¿no? Lo mismo pasa también con portales de empleo. Importante, te da pistas sobre dónde hay un posible puesto interesante, posible demanda, pero en la medida de lo posible, acercaos de manera personal a ese puesto, a través de vuestra red, de vuestros contactos, informaos, pedid opinión, cómo me ves, qué debería tener para ser el candidato ideal a este puesto, en la medida de lo posible. A veces no hay opción y al final pues es la puerta fría, pero hoy en día con los medios digitales, redes, los contactos que vais a hacer aquí, la facilidad para tirar de una red profesional es mucho mayor. Y por último, antes de entrar a la parte un poco más Google, perseverancia y paciencia. Esto es un poco una reflexión que hacía el otro día con muchos compañeros. Siempre, oye, pues, ¿qué haremos en algún día cuando ya no estemos en Google? Uy, qué miedo, ¿qué vendrá después? Yo creo que el cambio, obviamente, siempre da miedo, pero bueno, no hay nada más inevitable que el cambio.
Y estábamos haciendo esta reflexión y decíamos, oye, pues, ¿cuál será la permanencia media de una persona, de un profesional en un puesto? A ver, es un dato imposible de saber, ¿no? Pero yo les decía, chicos, la teoría está de las 10.000 horas, ¿no? Yo, para controlar un puesto realmente, una función, para que mi opinión tenga peso, dicen que los pilotos tienen que volar 10.000 horas. Eso traducido en jornadas laborales son unos 4 o 5 años más o menos, ¿no? Pongamos que una persona quiere volverse experto en su trabajo, un experto de peso, 4 o 5 años, sabiendo que nos jubilaremos, si acaso, a los 67 o quizás más, pues dividid los números el número de años que os queden entre 4 o 5 años y veréis que va a haber muchísimos cambios. Y estoy hablando de un periodo de tiempo amplio, 4 años, 5 años, no mucha gente hoy en día permanece estable durante 4 o 5 años. El número de cambios va a ser tan frecuente y tan rápido que os van a surgir oportunidades. Por eso os digo, es mejor tomárselo con calma, prepararse, ver qué me falta, qué puedo ofrecer ya hoy y planificar esa carrera internacional. Lo importante es que nunca perdáis la fe, porque yo de verdad es que viendo cómo la velocidad que van las cosas, cómo cada vez los negocios son más internacionales, cómo cada vez la interacción entre las distintas unidades de un país, regiones, es cada vez más rápida, las oportunidades se van a multiplicar. Entonces, intentadlo, seguid, porque tendréis éxito, y es que lo digo sin ningún género de duda. Y ya por fin, hasta aquí era un poco mi humilde opinión, que espero que os sirva. De todas formas, yo encantado, los que estáis en redes sociales, de hablarlo, discutirlo, los que no estén de acuerdo también, o los que tengan que aportar, fantástico. Además es un tema que a mí me interesa mucho, con lo cual allá vamos. Y ahora por fin ya entro en la parte de Google, digamos, ¿no? Un poco la idea que, por cierto, los que estáis viendo la presentación, os pongo este código QR, luego lo tendréis también en los materiales que quedan a vuestra disposición. Los que tengáis el móvil delante y no lo estéis utilizando para tuitear, podéis sacar aquí, escanear el código. Esto lo que tiene es un vínculo a nuestro servicio de alertas de empleo, que será muy útil, os hará unas cuantas preguntas, posiblemente os va a pedir una serie de datos, os da la opción de subir el currículum, os pregunta áreas de interés. Inmediatamente a partir de ahí ya estáis registrados en los sistemas de Google y os va mandando alertas. Es tremendamente útil, digamos, ¿no? Esto lo pondré cuando termine la presentación otra vez, con lo cual podéis seguir ahí escaneando. Un poquillo lo que os quería hablar hoy es, primero, una visión de Google, porque yo creo que es importante a la hora de ver qué es esta empresa, que cada vez es más compleja y más amplia, qué tipo de perfiles son necesarios dentro de esta empresa. En segundo lugar, pues cómo es ser trabajador en Google, qué tipo de cultura tenemos, qué beneficios tenemos por estar en Google. Luego haré un breve repaso de oportunidades, o desde luego os daré una visión, imposible cubrirlas todas, como os podéis imaginar, y efectivamente yo creo que entonces ya estaremos en el turno de preguntas y respuestas, que encantado de que sea lo más largo posible y ayudaros aquí. Voy a empezar con un pequeño vídeo que yo creo que introduce bastante bien. Yo creo que Google es una empresa que no necesita presentación en muchos casos, pero a mí me sobrecoge la amplitud que tiene y la cantidad y la velocidad de cosas, la velocidad de las cosas que ocurren aquí. Entonces empezaréis a ver cosas que os sonaban de hace muchísimos años y anda, si esto fue casi ayer. Entonces vamos allá.
Aquí habéis visto muchísimos productos, muchísimas iniciativas y realmente aquí me hace gracia verlo. Hay muchísimos más, como todos sabéis. Este vídeo es de hace un año y la verdad es que la cantidad de cosas que han sucedido en un año, esto ya está hasta incluso un pelín desactualizado, digamos, ¿no? Pero bueno, después de 4 años en Google, al verlo digo, anda, esto parece que fue hace mucho tiempo y yo lo viví, un Life in a Day, que fue la primera película hecha con los usuarios de YouTube, en el cual mostraban cómo era su vida, con muchísimos miles de personas de todo el mundo, y dicen, eso fue hace ya casi 3 años ya, o 2 y pico, y parece que fue hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Aquí, si fuésemos más en la sala, pues haría una sesión de preguntas y respuestas, pero bueno, un poco por ponerlo en contexto, pues como todos sabéis, Google se fundó en 1998 en el famoso garaje de Mountain View. La historia no necesita, creo que todo el mundo la conoce muy bien. Larry Page y Sergey Brin, estudiantes de Stanford, cómo montan aquel primer buscador. De hecho, siempre, ¿cuál fue el primer producto? Fue el buscador, pero no Google. Se llamaba en aquel entonces back rub, rascado de espalda, no sé por qué ni tal, pero así era. ¿Cómo se seleccionó el nombre? Pues sabéis que Google significa un 1 seguido de no sé cuántos ceros, bueno, cómo se seleccionó el logo. Aquí un poco, si os pregunto o preguntaría, ¿sabéis cómo Google, cuál es el modelo de negocio de Google? Porque mucha gente no lo sabe o no se lo ha preguntado, pero como sabéis, hoy por hoy Google principalmente, no únicamente, pero principalmente su fuente de negocio es la publicidad, y es la publicidad la que financia el resto de los desarrollos espectaculares que podéis ver, el coche que conduce solo, los globos famosos, o el experimento este con globos que van a dar cobertura wifi, allá por donde vayan flotando, financia, digamos, todo ahí, ¿no? Entonces, luego veréis que, obviamente esto no es de extrañar, muchísimas de las oportunidades que hay dentro de Google pues estarían en esa organización, en la organización de negocio alrededor del mundo de la publicidad, pero veréis que es un campo tremendamente amplio y cada vez más. Y también conocéis cuál es la misión de Google, o quizás no tan claro, porque yo la verdad es que siempre pienso que es una misión muy bien elegida, y si no me falla la memoria está en la próxima diapositiva, aquí está, que es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Yo creo que es una de las mejores misiones como empresa por una razón. La información es infinita, es decir, y será más. Aquí, en ese sentido, Google tiene trabajo para los siglos de los siglos, ¿no? Entonces está muy bien elegida porque eso es lo que queremos hacer a través de todos nuestros productos. Que esa información esté abierta para el mayor número de personas y que cada vez sea más útil y más fácil acceder a ella. Google se le conoce principalmente por el buscador, pero hay muchísimo más que el buscador. Hay marcas que a todo el mundo suena, un YouTube, un Android, montones de aplicaciones que utilizáis todos los días, toda la suite de Google Apps, Gmail, Calendar, los mapas, por supuesto, cómo olvidarlos, el navegador Chrome. Al final, hay tantísimos productos que conocéis y, bueno, realmente con todos ellos trabajamos en nuestro día a día, con mayor o menor intensidad, ¿no? Por supuesto, para los que estamos, en mi caso, en la organización de negocio, la cantidad de productos publicitarios que los que estéis en el área conocéis bien, bueno, la verdad es que es espectacular en ese sentido. Y, como sabéis, pues una de las razones por las que Google se ha hecho famosa es su vocación de innovación. Yo creo que esto ya casi es incluso, está tan metido en el ADN de la empresa que a todo el mundo, a todos los empleados, se nos pide que innovemos en nuestra área. Es decir, yo antes, por ejemplo, pongo un ejemplo, cuando yo era analista, el mayor honor al que podía aspirar un analista era crear una herramienta que le sirviese a todos los analistas del mundo, a todos los equipos del mundo.
De hecho, así era, ¿no? Trabajabas muchísimo en a ver cómo consigo esta información, conjuntamente la pongo junta de manera que a los clientes, en este caso de publicidad, les sea útil y a los equipos también. Una vez que he creado los prototipos, intento conseguir que un ingeniero me dé apoyo, montemos una buena herramienta y a partir de ahí que la utilice todo el mundo. Bueno, os podéis imaginar que la inflación de herramientas que hay en Google internamente pues es curiosa, pero es que realmente eso es lo bueno, la motivación de que todo el mundo tiene a su nivel, qué puedo hacer distinto, qué puedo hacer mejor. Y se lleva muy en la sangre. Esto quizás hace de Google pues una empresa, hasta cierto punto, visto desde dentro, muy caótica, pero muy divertida. Muy divertida. Y también, para terminar de entender un poco el modelo de negocio de Google, es importante hablar también aquí del triángulo mágico, digamos, ¿no? Un triángulo que siempre hay que mantener en equilibrio. Es decir, para nosotros, y no sin razón, como veis en esta diapositiva, el usuario siempre tiene que estar en la cúspide. Allá donde esté el usuario, un negocio puede funcionar. Si pierdes la confianza de un usuario, nada más funciona. Puedes ser la compañía más innovador, pero si los usuarios no confían en ti, estás muerto. Entonces siempre será la prioridad y el foco número uno. Precisamente por eso los clientes, en nuestro caso los anunciantes, es la segunda pata de la pirámide. Nosotros, por ejemplo, en la organización de negocio, nuestro objetivo es que los anunciantes confíen en nosotros, ganarnos un poco su amor, igual que los ingenieros y la gente de producto, su labor es ganarse el amor del usuario, digamos. Y por último están nuestros partners, los publishers, aquellos que tienen pues bien contenidos digitales, portales de contenido, publishers que tienen contenidos, por ejemplo, en YouTube, que es allí donde Google, en este caso, puede poner o publica sus anuncios, digamos, ¿no? Para que funcione o para cerrar el círculo, esos anuncios tienen que ser lo más relevantes posible a esos usuarios, porque si es así, la información será útil, el usuario estará contento y volverá a utilizarnos. Entonces, por eso este es un equilibrio que la empresa tiene muy en cuenta y que siempre hay que mantener, porque es la clave del negocio. Pero siempre empezando por el usuario es lo número uno. Ahora os diría, ¿cómo es trabajar en Google? Pues la verdad es que como os he dicho, es trepidante. El ritmo es trepidante y cambia todo constantemente. Aquí, aquí veis en esta diapositiva, aunque sea una introducción, pero creo que es una historia buena, muchos la conocéis. Sabéis que en Google y esto empieza a hablar de la cultura ya, una de las facultades que tenemos es el dedicar un 20% del tiempo a un proyecto que nos interese. Esa facultad siempre está ahí. Desde luego los ingenieros son los que más se aprovechan de ella porque realmente son los que tienen más tiempo, ganas de innovar, ¿no? Igual en negocio, aunque esa posibilidad siempre está ahí y existe. Por ejemplo, el Google Art Project, que como sabéis consiste en la digitalización de obras de arte y de colecciones de obras de arte a lo largo de todo el mundo, nació además en España de un proyecto de 20% de una compañera que en aquel entonces estaba en la oficina de Madrid. Obviamente luego ese proyecto creció, se le dotaron recursos y es lo que es, ¿no? Pero existe. Es más común, lo digo, por ejemplo, en los ingenieros. Y esto, bueno, pues Gmail fue una idea de una persona que empezó a desarrollarlo poco menos que en su tiempo, 20% mezclado con tiempo libre, y hoy en día pues es uno de esos grandes productos, ¿no? Esto en Google se fomenta muchísimo, porque de esta creatividad, de esta capacidad de innovación es donde saldrá el Google de mañana. Y eso lo tenemos muy en cuenta. Entonces, os pregunto aquí, estas son cosas que son rumores sobre si esto es cierto, que trabajar en Google es así. Decimos, oye, pues viene gente famosa a las oficinas, hay conciertos en las oficinas, pues sí, es cierto. En muchos casos, la verdad es que muchas veces no nos enteramos. Obviamente, cuanto más grande es la oficina, pues más posibilidades hay de que sea así. Os podéis imaginar que una oficina grande como Dublín o Londres, este trasiego es muchísimo más que aquí en Madrid, pero también ocurre al final muchas veces, pues gente como Vint Cerf, el padre de Internet, que pues
pasó por Madrid hace unos cuantos meses y, por supuesto, pasó por la oficina, tuvimos una charla con ellos, preguntas, y es un lujazo muchas veces que te den acceso a esta posibilidad. Artistas, soy muy aficionado a la música clásica y esta mañana pues vi en nuestros... Lang Lang, un pianista importante, pues había pasado por la oficina de Londres, se había dado un concierto. Yo, esto no me enteré, pero ocurre, esto es cierto. Nos dan masaje en nuestros cumpleaños, o nos dan esto. Es cierto si la oficina es suficientemente grande como para tener un masaje. Y luego, por supuesto, que tengas el tiempo y que te guste el masaje, y que te gusten los masajes. Hay gente que no le gustan. A mí, por ejemplo, no me gustan. Hay unos cuantos créditos abandonados y no los he utilizado. Pero es cierto, no todas las oficinas tienen estas instalaciones, pero es así. También, por cierto, normalmente los masajes estos son de pago. Quiero decir, la Google pone esta facilidad, estas instalaciones a tu disposición y te facilita que tú conciertes una hora con masajistas que vienen y ahí está, digamos, ¿no? Pero sí es cierto, sí. Nos pagan o para que demos algo de vuelta, hagamos servicio social a la comunidad. Es cierto, de hecho, hay una semana, que es la semana del Google Surf, que varía de fechas todos los años, pero durante esa semana todas las oficinas crean o colaboran con un montón de proyectos con ONGs locales, organizaciones, en la cual desde los conocimientos que podemos tener de los productos de Google, pues ayudamos a enseñar, por ejemplo, en residencias de ancianos, acercarlos a Internet, proyectos de empleabilidad con ONGs. Esto ocurre con mucha intensidad durante esa semana, en la cual es muy normal que la gente salga o no venga porque va a enfocarse a ese proyecto, pero a lo largo de todo el año la verdad es que Google es una empresa muy solidaria y surgen montones de iniciativas. Ahora, por ejemplo, aquí en España, en Torre Picasso, tuvimos el Ton Challenge, en el cual se recogieron 41 toneladas de comida para los bancos de alimentos de Madrid, y estamos a ver si Google nos dobla esa cantidad. Entonces, es cierto, ocurre muchísimo, en esa semana mucho más, y a lo largo del año hay iniciativas constantes. Una leyenda urbana es que dicen que no estamos nunca más allá de 150 pies, vamos a decir que sean 150 metros, alejados de una fuente de comida o bebida. Es cierto, el número no sé si será, pero sí es cierto que, bueno, eso no es ningún secreto. Los que habéis visto también la película esta, Los Becarios, habéis visto que es así. Las oficinas de Google son famosas por hay mucha comida, hay siempre pequeñas micrococinas donde siempre tienes unos cuantos snacks, bebidas. Es cierto. Una vez alguien dijo, no, la verdad es que esto no sé si es cierto o no, que esto viene de la cultura de cuando Larry y Sergey dedicaban muchísimas horas en el garaje a trabajar en los primeros productos, lanzar Google, y que bueno, pues que siempre era importante tener en ese garaje comida y bebida alrededor, y que por eso esa cultura se ha extendido, aun cuando ahora la empresa es mucho más grande. No sé si ese es el origen, si no es cierto, pues es una buena historia para contar. Lo que sí es cierto, la gente lo pregunta, el famoso Google Pound. La gente dice que engorda aproximadamente entre 2 y 3 kilos el primer año de entrar en Google. Parece ser que es cierto, no lo sé, pero bueno, es el caso. Hay salas con juegos en las oficinas de Google. De nuevo, si la oficina es suficientemente... Siempre suele haber zonas de esparcimiento y es un elemento muy importante, como veréis ahora. Y tenemos una fiesta oficial todas las semanas en las oficinas. Yo creo que aquí los compañeros de Recursos Humanos han sido muy optimistas. Esto originalmente podría ser así. Todos los viernes había una reunión formal que se llama el Thank God It's Friday. En esta reunión todo el mundo, cuando era una empresa pequeña, se unía. Estaban Larry, Sergey y todos los directores. Y bueno, pues era un momento para interacción social, tomarse juntos una cerveza en la oficina, hablar de negocio. La gente comparte. Google es una cultura tremendamente abierta. La verdad es que es espectacular que viene el director global de negocio, Nikesh Arora, a Madrid, nos reúne a todos, cierra la puerta. ¿Qué queréis preguntar? Apertura total. Entonces, es una cultura muy abierta y
yo creo que el origen es esto, es estas reuniones que había los viernes se siguen manteniendo, cada vez bueno, pues son más serias, lógicamente la empresa va creciendo, cada vez somos más. Yo no lo llamaría una fiesta, pero sí una reunión donde todos en un ambiente distendido nos sentamos, hablamos, preguntamos lo que queremos y comentamos todos los viernes, eso sin duda alguna. Y pues aquí pongo algunas diapositivas de algunas de las oficinas, con muchos de los elementos que, bueno, que muchos conocéis. He mencionado la película, aquí ves varias cosas. Pues la importancia del esparcimiento es claro. Esto es la oficina de Dublín. Este pub inglés que veis ahí es una de estas cocinas que os digo. No hay bebidas alcohólicas, pero por lo demás es un pub inglés en todo su esplendor. Veis las cocinas, veis las salas de juego. Esto es muy importante por muchas razones. En las cocinas muchas veces son unas salas de reuniones excelentes donde de una manera distendida vamos a trabajar, se trabaja ahí, te puedes aislar, puedes trabajar. Esto es lo que se intenta con este tipo de espacios, ¿no? Fomentar la creatividad, que una persona esté a gusto, que se pueda repantingar en un sillón de bolas y pensar tranquilamente, digamos, ¿no? Todo obviamente tiene un claro sentido de negocio y es que estemos más motivados y realmente está. Es decir, sin duda aumenta la productividad porque hace que todo sea muy flexible, poco jerárquico, las reuniones se hacen donde encuentras un sitio para sentarse. Eso es absolutamente cierto y es nuestro día a día. Hablo aquí, aquí ya me voy a meter un poco más en las oportunidades, ¿no? Aunque me voy a salir de aquí, voy a utilizar la presentación más como ejemplo. Aquí hablo de la oficina de Dublín. La oficina de Dublín, como sabéis, es nuestra sede central para toda EMEA. Es la oficina más grande que hay a este lado del Atlántico y, por lo tanto, también es una de las oficinas donde hay más oportunidades, digamos, ¿no? Cuando os metáis en las páginas web y veáis ofertas que hay en Google, luego os hablaré de ello, ¿no? Pero veréis que un número altísimo es en la oficina de Dublín y es precisamente por esto. Una oficina tremendamente internacional, 65 nacionalidades, yo creo que incluso son más, montones de idiomas. Los backgrounds de la gente son tremendamente variados. Tengo compañeros también aquí, eso no ocurre solo en Dublín, aquí tengo compañeros que vienen de todo, están en la organización de negocio, ciencias políticas, ingenieros, derecho. Los perfiles son muy variados. Lo importante es que uno pueda reciclarse y aprender, eso sin duda alguna. En Dublín hay, pues hablo cafés. ¿Por qué hablo de Dublín? Porque Dublín al final, en muchos casos, para mucha gente es la puerta más común de entrada para Google. Es la más grande, es donde hay más oportunidades y donde hay más variedad de unidades de negocio. Con lo cual tiene más facilidad para acoger perfiles variados. Las oficinas locales típicamente son más pequeñas, muy centradas en negocios, es decir, por ejemplo, en una oficina como en España hay funciones, el equipo más grande sin duda será el de operaciones y ventas, un pequeño equipo de marketing, un pequeño equipo de Google Apps y luego algunas funciones de apoyo, pero son equipos más reducidos y por ende con menos oportunidades o menos huecos abiertos. En Dublín, sin duda alguna, es la puerta de entrada más sencilla. ¿Quiere decir que es imposible entrar directamente en los países? En absoluto, ni muchísimo menos. Hablo un poco de volumen, facilidad y digamos, apertura de puestos. Hablaba de la diversidad de culturas. Bueno, al final también Google es un empleador tremendamente focalizado en la diversidad. No solo nos gusta, sino que queremos más. Es decir, Google fomenta esto muchísimo, porque precisamente de esta diversidad es de donde salen las buenas ideas. Aquí internamente, pues, la gente celebra esa diversidad y por eso se crean montones de grupos que, oye, pues, organizan actividades alrededor de esa diversidad. Pues existen muchísimos de ellos. Por ejemplo, el grupo Gaylers para la comunidad gay, Women at Google, que buscan fomentar el papel de la mujer dentro de no solo de Google, sino del mundo empresarial. Graylers, que son los Googles de más edad, por eso del pelo cano. En fin, hay multitud de grupos. Es interesantísimo apuntarse porque al final cuentas con un montón de recursos internos, muchísimos compañeros motivados
que van a ayudar bueno, que la verdad es que eso hace tu día a día muy interesante, digamos, ¿no? Y Google apoya muchísimo todo esto con recursos internos para dar difusión a los intereses de estos grupos. Oportunidades. Pues voy a empezar con unas cuantas que no necesariamente son laborales, pero que son muy interesantes. En primer lugar, el Google Online Marketing Challenge. Muy interesante para aquellos que estén cursando digamos, grados o posgrados en marketing, por supuesto marketing online, administración de empresas, en el cual pues básicamente se busca que a través del uso de los productos de Google se ayude a una empresa a solucionar un problema de negocio. ¿Cómo podría yo vender más a través de Internet? ¿Cómo podría exportar, ¿no? Entonces, aquí se busca que familiaridad con esos productos y un buen plan de acción para esa empresa. Es tremendamente interesante. Aquí, bueno, básicamente, hasta finales, si no me falla la memoria, hasta finales de enero está abierta. Luego, como estos materiales los tendréis, aquí tendréis el link. Pero vamos, los que estén interesados, es muy divertido y yo lo recomiendo muchísimo. Programas de prácticas. Aquí tengo que decir que los programas de prácticas están limitados a estudiantes, es decir, gente que vaya a retornar a algún tipo de estudio después. Esto es un requisito muy importante. La gente que termine ya no podría optar a un programa de prácticas, digamos, ¿no? Aquí normalmente, la mayoría de ellos, no necesariamente, pero la mayoría suelen ocurrir en verano. No necesariamente. A veces surgen necesidades en medio del año y, yo qué sé, para gente que está estudiando a distancia o executive programs, existe esa posibilidad de incorporarse. Suelen ser proyectos de entre 3 y 6 meses en el cual se trabaja con los equipos mano a mano, con un proyecto que hay que entregar al final de esas prácticas. Y bueno, la verdad es que es una manera interesantísima de ver si Google es un lugar para ti. Por supuesto, también es una magnífica oportunidad para conocer gente, enterarse de qué otras oportunidades puede haber para la salida, una posible reincorporación una vez que terminen los estudios, que realmente los que estéis en esa capacidad para luego poder volver a estudiar, vamos, yo lo intentaría porque es muy bueno. Posiciones a tiempo completo. Aquí la habla de una que es en nuestra organización de pequeños negocios, también por volumen es una de las más activas en recruitment, por eso la he incluido, pero la verdad es que os voy a hablar de más. Entonces, nuestra organización de pequeños negocios básicamente lo que busca es un poco lo que hace el concurso, el Online Challenge, el Online Advertising Challenge. La organización de pequeños negocios busca acoger a empresas pequeñitas que tengan vocación de crecimiento y ayudarles a que su negocio se expanda a través de los productos de Google. Es además un buen punto de entrada para aquellos que no tienen experiencia previa, por ejemplo, en marketing online, porque típicamente se utiliza, son clientes menos sofisticados, la idea es sofisticarlos, y de hecho hay muchísimos casos de pequeños clientes que luego van a ser realmente grandes. Y es una magnífica oportunidad para aprender nuestros productos, de nuestra organización y crecer con ella. Y a partir de ahí ir pasando o ir rotando hacia equipos que tengan, por ejemplo, clientes más grandes, sectores más importantes. Pero vamos, esto desde luego es una la organización de Small and Medium Businesses es una puerta muy importante. Existe una organización en la que yo pertenezco, por ejemplo, sería la de Grandes Cuentas. Normalmente suelen ser perfiles más senior, con experiencias previas en las industrias. Como os comentaba, intentamos verticalizarnos por industria porque entendemos que es la mejor manera de dar un servicio a nuestros clientes finales. Si yo tengo clientes de automoción y he trabajado previamente en automoción y encima ya redondeando el círculo en temas de marketing para automoción, promoción, marca, comunicación, es el perfil perfecto, ¿no? Cierto seniority, y eso normalmente esos son los perfiles que se buscan más in country. Estoy generalizando, hay excepciones para todo, pero digamos que es un poco la vocación, ¿no? Perfiles más junior que estén iniciando sus carreras profesionales y quieran aprender, Dublín de lejos es el mejor sitio. Además, yo es una oficina que conozco muy bien y es tremendamente divertida. Realmente eso es la esencia de Google. Muchísimas nacionalidades,
un ambientazo, una organización muy activa, se comparte muchísimo y es así. Y luego lo normal es eso, según avanza la carrera profesional, ir derivándose hacia otros puestos, clientes más grandes, más responsabilidad, normalmente in-country, en fin, es la trayectoria normal. No me voy a entretener aquí porque al final esto es un poquillo qué tipo de requisitos se suele pedir en este caso en un puesto en el equipo de operaciones y ventas. Es decir, trabajas mano a mano con el cliente, en la medida de lo posible lo ideal sería que estés todo el día con el cliente, aprendiendo. Gente que sepa aprender rápido, eso es un skill clave allá donde uno vaya en Google, porque lo que haces hoy posiblemente dentro de 6 meses sirva para muy poco. Un producto que hoy sirve, sabéis que Google es famoso porque al final producto que parece que funciona, tal, pues nada, me lo cargo. Muchas veces tampoco nosotros sabemos explicar por qué. Pero es así, todo cambia muy rápido y es esencial saber adaptarse. Después, importantísimo, la red profesional dentro y fuera de Google, por eso hablamos que muchas veces empezar, aquellos que no tengan experiencia previa en marketing online o en marketing, es el punto de entrada más común, porque te permite crear esa red dentro de Google y fuera de Google con clientes. ¿Y qué pedimos? Pues normalmente unos 2 años previos de experiencia en campo relacionado, bien en marketing online o en marketing en general, porque yo, por ejemplo, no tenía experiencia previa en marketing, pero aprende rápido, ayuda mucho, ayuda muchísimo. Perfiles de empresariales ayudan mucho, es decir, en ese sentido, para la organización de ventas son los mejores. ¿Qué pedimos también? Bueno, pues al final el inglés, ¿no?, es clave, muy importante, y aquí lo digo a todos los niveles, es decir, cuidad los currículums, que estén bien redactados, que no haya faltas de ortografía en inglés. Al final daos cuenta que Google recibe muchísimos cientos de miles de currículums al año. Muchas veces de los candidatos solo se conoce eso. Es difícil gestionar tal volumen de solicitudes y al final una falta de ortografía o un mal inglés te descualifica directamente. Con lo cual, muy importante, cuidad de esto. Esto yo creo que no es exclusivo de Google, esto es allá donde vaya uno, pero realmente aquí el inglés es muy importante porque una parte enorme de tu día ocurre en inglés. Todas las comunicaciones son en inglés, el trasiego, la comunicación con los equipos internacionales es constante, los trainings, raro es el día que no haya un training en Google, son todos en inglés, es esencial el inglés fluido y entenderlo y hablarlo. ¿Qué más cosas pediríamos? Al final hablábamos antes de si hay una de las razones por las que Google es famoso es por esa pluralidad de perfiles, y lo comentaba al inicio de la charla, el tema de las habilidades. Muchas veces la experiencia previa ayuda, ¿por qué negarlo? Ayuda mucho, pero no es un requisito imprescindible porque buscamos esas habilidades. Alguien que pueda aprender, alguien que sea una persona muy analítica. Las capacidades analíticas, la experiencia analítica previa va a ayudar allá donde uno vaya. Al final, bien sea un consultor para nuestros servicios de operaciones y ventas, bien sea un analista, si lo tenéis, ponedlo porque realmente va a ayudar muchísimo. En fin, creo que... ¿Qué más? Antes de entrar en esto, antes de entrar en los procesos o cómo llegar. Más perfiles, porque me he centrado mucho en la organización que conozco mejor, que es la a la que pertenezco, que es la parte de ventas. La parte de ventas, si os hacéis una idea, Google aproximadamente hoy seremos unos 25.000 en Google, quizás unos pocos más. Ahora debemos estar en torno a los 30.000 y en Motorola otros 20 y pico mil, 50.000 algo. Posiblemente la parte de ventas de esos 30.000 que estamos en Google sea la mitad. Por eso es la organización que absorbe más contratación, da más oportunidades y son donde la gente con este perfil que he dicho, marketing online, empresariales, capacidades analíticas, buen inglés, es donde tienen mejor oportunidad. Y si encima ha tenido experiencia previa para una industria, veréis que muchos de los anuncios que hay de ofertas de empleo están también verticalizados y pone pues gestor para la industria de automoción. Ayuda muchísimo si tenéis experiencia previa en esa industria.
Fuera de ventas puras hay muchísimas oportunidades, es decir, hay analistas de mercado, una organización que, por ejemplo, absorbe mucha gente con perfiles consultoriles, digamos, gente que tenga muy demandada, por ejemplo, gente con perfiles de analítica de datos, muchísimo, conocimiento de mercado, market research, para los equipos de marketing, hay muchísima demanda de eso. Hay equipos más reducidos, legal es un equipo más pequeñito, hay oportunidades, además creo que hay alguna abierta, no sé si en España, pero por ahí sí hay. Es decir, hay puestos para todo. Volviendo otra vez al tema de la internacionalización, ¿cómo casa esto con la internacionalización? Pues pasa un poco lo de siempre. Google al final piensa cómo puedo aportar más valor. ¿Mi perfil internacional aporta valor en este puesto? En muchos casos sí, es decir, el ejemplo más claro para nosotros en ventas, idioma. Pues hombre, sí, si vas a hacer negocio en España, importante que controles bien el español. Bien, no es necesario tampoco que seas Cervantes, y de hecho en la oficina de España, no sé, vamos, no he contado, pero creo que tenemos más de 8 o 10 nacionalidades, muchos de ellos en la organización de ventas, gente que controla bien el español, suficientemente bien como para tener trato directo con cliente, relación, adelante, no es un impedimento, ¿no? Pero sí he pensado un poco en esto, ¿qué traéis y a qué puesto? Lógicamente, pues un puesto, por ejemplo, en el equipo de legal, con vocación de derecho europeo, posiblemente tu origen no importe, siempre que tengas, posiblemente no importa tu origen, siempre que tengas ese expertise, digamos, ¿no? Por eso Google, la verdad es que es una buena puerta de entrada para carreras internacionales, porque siempre que tengas skills lógicos necesitados para ese puesto, el origen no importa nada, en absoluto. ¿Qué más? Luego, por supuesto, la otra gran mitad de la organización son perfiles mucho más técnicos, perfiles ingenieriles. Aquí no tengo yo, por ejemplo, tanta experiencia, pero había dicho que la mitad de Google pues se dedica a ventas, la otra mitad principalmente son ingenieros, product managers, con lo cual esos perfiles, programación de todo tipo, product managers, son perfiles normalmente más basados en Estados Unidos. Más complicados también, Son complicados, tremendamente técnicos. Os podéis imaginar que los ingenieros que solicitan entrar en Google son una élite. La verdad es que son puestos tremendamente competidos. Pero bueno, ahí están también, ¿no? La demanda es muy fuerte y cada vez más. Aquellos que tengan ese perfil, yo os animaría a que miréis. Aquí en Europa, los perfiles ingenieriles hay demanda, bastante además. Estamos hablando de varias decenas de puestos. Hay oficinas donde la presencia ingenieril es mucho más alta, por ejemplo, un Zurich, que además también es una de las oficinas más bonitas que hay en Google, demanda mucho este tipo de perfiles. Oficinas grandes, un Dublín, un Londres también. En los países, menos. Hay oportunidades, pero son más pequeñitas, digamos, son menores en número, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se demandan a centenas. Yo aquí un poco lo que os diría sobre cómo empezar. Lo más importante es la página web. La página web, ahí es donde tendréis todas las ofertas organizadas por áreas, por funciones, por países, y es donde podréis postularos. En ese sentido, ahí es la vía más rápida. Aquí tenéis el link, en este caso para los programas de estudiantes, pero a través de la web, directamente desde Google, accedéis también a los programas de full time, digamos, ¿no? Aquí se ven los requisitos, currículum, como veis. Bueno, esto es una cosa que siempre nos preguntan. Oye, ¿un cover letter se necesita? Bueno, ya veis que no. Por eso, pensadlo. El currículum hay que trabajárselo bien, porque poco menos que es lo único que va a tener recruiting. Es vuestra oportunidad para mostrar lo que sabéis hacer. Que esté perfecto, que no haya faltas de ortografía, buen inglés y, sobre todo, mostrad lo que aportáis para ese puesto. Esto siempre que os dirán aquí en la escuela que hay que personalizar el currículum para cada empleador y que luego siempre da tanta pereza hacerlo, aquí es esencial, porque solo hay eso. Muchas veces solo se conoce por eso. Si es un puesto, me lo invento, de marketing con unos skills muy específicos, detallad qué habéis hecho en vuestra experiencia previa
No vale con decir, no, yo es que vengo de L'Oréal. Claro, L'Oréal es una empresa de marketing maravillosa. Bien, pero tu currículum no va a resaltar. ¿Qué has hecho? ¿Qué responsabilidades tenías? ¿Qué resultados has logrado? Muy importante ser específico con eso. ¿Qué proyectos tenías entre manos? Un hombre solo, un puesto en una empresa no dice nada. Detalladlo bien. ¿Qué ocurre después? Esos currículos que son particularmente buenos se les suele llamar para un phone screen y aquellos que pasan ese phone screen, ahí básicamente es más se contrasta cierta información, nivel de inglés, preguntas muy básicas alrededor de ese currículum y luego efectivamente ya luego vienen las entrevistas, normalmente entre 3 y 4 entrevistas. Dependiendo del puesto, más cara a cara, pero y cada vez más es más común que los entrevistadores sean gente incluso de otras oficinas. Es muy normal en un proceso que uno de los entrevistadores sea de otra oficina, gente que está cubriendo esa función en un mercado distinto y vea, bueno, pues esta persona que va a traer expertise a mi equipo, ¿cómo lo haría si tuviese que irse a Alemania, por ejemplo, y te entrevisto a un alemán? Ocurre mucho. Un poco aquí la filosofía, como os decía, en una empresa que cambia tanto, es que nosotros podamos ver que esta persona es dinámica, es adaptable, puede aprender, se va a saber adaptar a un cambio de rol, a un cambio de geografía. Esta persona, si el día de mañana está trabajando en Dublín y quiere una experiencia en Londres, en Alemania, se adaptaría, sería capaz. Por eso estas entrevistas ocurren cada vez más, vía videoconferencia, es muy normal. Y por último, pues aquellos que pasen estas entrevistas, pues se les hace una oferta, hay que preparar un montón de documentación, es bastante curioso eso, pero así sería, digamos, el proceso, ¿no? Y yo creo que hasta aquí llegamos, con lo cual, no sé cómo vamos de tiempo. Vamos perfectos. Vamos perfectos, ¿verdad, Borja? Vamos bien. Vamos, pero perfectos. Ni pintado. Lo has clavado. Pues no lo había medido antes, ¿no? Con lo cual casi prefería ahora pues que hagáis todas las preguntas que queráis y yo, en la medida que me sea posible, intentaré responderlas de la manera más franca. Sí. ¿Qué dificultades añadidas hay por parte de los recruiters para dar el salto a los contratos? Antonio Rodríguez desde Twitter lo que quiere saber es qué dificultades hay para dar el salto, pero en Google se refiere, entiendo, a partir de los 50. Es que este es un tema, Javier, que bueno, que tú que vives también aquí en España ya sabes que se ha estado comentando mucho. Yo creo que a lo que se refiere es hay yo es que vengo de banca, entonces esto lo he visto muchísimo, ¿no? Sí. Personas que están entre los 48 y los 54 que pierden el empleo y dicen, bueno, ¿y ahora cómo me recoloco? Cuando, como has dicho antes, no voy a jubilar antes de los 67 y es difícil colocarme. Imagino que la pregunta de Antonio va referido a si en Google supone algún problema tener de por encima de 50 años o no. En absoluto, creo que para nada. Es decir, Google en ese sentido es un empleador, como he dicho, la diversidad se valora muchísimo y es ciego a todo este tipo de cosas. Es decir, jamás se mirará en un currículum qué edad tiene esta persona. Se mirará lo demás. Esta persona, ¿qué puede atraer a la organización? Su experiencia es sutil. De hecho, no porque haya un grupo que comentaba antes, el Greyglers, ¿no?, de Googles más maduros. Hay muchísima gente por encima de los 50, si bien es cierto, al final a Google se le conoce, oye, pues los ingenieros. ¿Hay ingenieros por encima de los 50? Pues sí, pero hay menos. Es decir, pero es por pura lógica, ¿no? Por ejemplo, en las unidades de negocio ocurre mucho más. Es decir, sí, en España hay gente por encima de esa edad, que tiene una experiencia considerable en una industria y se considera que puede aportar valor por su conocimiento, por sus redes de contactos. Al contrario, si ese valor, si esa persona trae valor, trae conocimiento, es más bien un asset. Óscar González, ¿qué oportunidades da Google en el sector de las comunicaciones y la publicidad? Óscar González, que pregunta por Twitter las oportunidades que daría Google en el sector de las comunicaciones y en el sector de la publicidad. ¿Qué recomiendas
Y recomendación, esta pregunta es muy buena, y recomendación antes de aplicar a esos cargos. Creo que voy a intentar responder, si no, de todas formas, luego retuitea otra vez y así interactuamos, porque no estoy seguro de que vaya a satisfacer toda la curiosidad en una sola respuesta aquí, ¿no? Pero, a ver, en ese sentido, publicidad y comunicación son la base del negocio. De nuevo, es la organización o la parte de la organización que más ofertas trae. En este sentido, lo más amplio, la parte que más ofertas genera sería la relacionada directamente con marketing online. Idealmente, o sea, ya hablo del candidato ideal, si tiene una experiencia previa en una industria, sería más, digamos, hacia unos equipos locales, donde esa industria en el face-to-face valora mucho. Si no, normalmente Dublín suele ser la mejor opción para comenzar, porque ahí es donde realmente más se va a aprender y más se va a aportar, y poco a poco se irá moviendo uno hacia una oficina local o hacia otras funciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, marketing online, perfiles clarísimos, claves. Perfiles de empresariales, como he dicho, también con esa vocación de marketing. Al final, en muchos casos, el ADE, los perfiles de ADE se valoran. ¿Por qué? Porque muchas veces realmente se trata de transformar negocios. Es decir, ¿cómo puedo ayudar yo a una empresa que está buscando nuevos clientes, que quiere vender más, que está buscando nuevos mercados, a vender online, a encontrar negocio online? Y por eso la capacidad para analizar un sector, qué competencia hay aquí, quién lo está haciendo bien, de quién puedo aprender, y hacer esas recomendaciones muy consultivas a un cliente son clave. Por eso, para nada lo ciño en absoluto a estos perfiles que tienen un conocimiento previo de marketing online, ni muchísimo menos. Es un asset valorado, pero vamos, la mayoría, de hecho, yo creo que no tienen esa experiencia. Yo no la tenía, la he aprendido. Eso sí, hay que aprender a toda velocidad, sin duda alguna. Comunicación. El trabajo que hacemos en el día a día, en muchos casos, también va con los departamentos. Trabajamos con los departamentos de comunicación de las grandes empresas que buscan cómo mejorar esa comunicación online y nos piden consejo. Con lo cual, como consultora a esos departamentos de comunicación, es nuestro día a día. También la organización de la parte de operaciones y ventas es el lugar. Luego también, para los profesionales de la comunicación, el equipo de marketing es más pequeño, pero también ofrece oportunidades de vez en cuando, y es un equipo muy interesante. Cómo hacer comunicación de los productos de Google, digamos, al consumidor final. Es muy interesante, más pequeño. Hay departamentos de prensa y comunicación, pero eso sí que ya incluso todavía son más pequeñitos y hay normalmente menos vacantes, ¿no? Pero vamos, yo creo que si he respondido bien a la pregunta, es el perfil más demandado, de lejos. Efectivamente. Yo un segundo, tengo una pregunta, porque me ha interesado mucho la parte de la presentación en la que estabas hablando de los servicios que dais a las pequeñas y medianas empresas. Sí. Me ha interesado porque, o sea, cualquier economía relativamente avanzada está basada en pymes, es lo que hay, ¿no? Bueno, en el caso de España, yo creo que, o sea, en el caso de España no es que sea especialmente así, sino que en Estados Unidos también la mayoría son pymes. Lo que sí me gustaría saber es, porque estoy convencido que muchas de las personas que nos están viendo, sobre todo desde Latinoamérica, tienen su propia empresa y seguramente es una pequeña y una mediana empresa, es cómo puede contactar una pequeña o mediana empresa que esté interesada, por lo general será en onlineizar su negocio, sí, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo puede contactar con vosotros? Imagino que será a nivel local, no sé si tiene que ser a nivel internacional. Al final nosotros trabajamos... depende mucho. Una pequeña empresa, lo normal es que sea el propio usuario, la propia pyme, la que inicie, si me apuras, sola este camino. Es decir, Google lo que hace es poner muchísimos recursos a disposición de aquellos que quieran iniciarse o volcar su empresa a los mercados online para que pueda empezar solo. Ha habido iniciativas de difusión de este tipo de herramientas. Por ejemplo, hace un par de años en España y en otros muchos países hubo uno que se llamaba Getting Your Business Online, Conecta tu negocio en España, en el cual
pues a las pymes se les explicaba cómo montar, se les daba además incluso un servicio para montar su propia página web gratuita, cómo iniciarse en el mundo del marketing online con AdWords, en fin. En ese sentido, obviamente, nuestra vocación es que los productos tienen que ser lo más sencillos posible para que una persona que no tiene mucho tiempo tampoco, porque tiene otras muchas cosas importantes que hacer con su empresa, pueda ella misma comenzar esta andadura. Y bueno, sin ponerme técnico, pero efectivamente la mayoría de los productos que tiene Google buscan eso, es decir, AdWords tiene una versión para pymes tremendamente sencilla y simplificada que busca precisamente eso, sin necesidad de echarle muchas horas, ¿no? Según ese negocio va madurando y creciendo, va pasando por los distintos equipos que puede tener Google, digamos, ¿no? Gestores cada vez más que pueden dar una mayor atención, call centers que pueden resolver dudas. A partir de ahí ya equipos de consultores, quizás no verticalizados, pero más de producto, que sí que te puedes llamar, hasta ya, digamos, las grandes cuentas que pueden llegar a tener pues eso, un gestor con conocimiento concreto en su negocio, digamos, ¿no? Este proceso puede ser lento o puede ser muy rápido. Es decir, la belleza del mundo de Internet es que en muchos casos, de ser una cuenta pequeñita a ser un cliente tremendamente grande, ocurren en muy pocos meses. Los negocios con una vocación online tienen estas cosas, ¿no? Con lo cual, ahí ya estamos nosotros, las organizaciones internas, para ver quién es la persona más adecuada para apoyar en estos casos, según la empresa va avanzando en madurez. Bien, gracias, Javier. Perdona, Borja, imagino que habrá muchísimas más preguntas. Sí, te hago una pregunta que ya no para. A ver. ¿Es posible hacer, el resumen de la pregunta es, ¿se pueden hacer prácticas en Google, se pueden hacer prácticas en verano, hay un tipo de programa? Sí. Sí, bueno, la pregunta es si hay algún tipo de programa para hacer prácticas cuando sea, imagino. Sí, sí las hay. Es decir, hay programas oficiales y, de hecho, en los materiales que tendréis a vuestra disposición está el vínculo, pero vamos, igualmente entrando en la página de Google, en Google Jobs, o buscando en Google Jobs directamente, veréis toda la relación de puestos abiertos disponibles y si filtráis por internship veréis todas las que hay. Normalmente, como he dicho, se concentran casi todas en verano, principalmente porque es cuando hay necesidades, hay todo el año. En algún momento sí surgen puestos aquí y allá con proyectos concretos. Eso sí, es importante saber que son internships a tiempo completo, con flexibilidad. Oye, mucha gente dice, oye, es que estoy haciendo un executive los viernes por la tarde. Bueno, vale, ningún problema en ese sentido, ¿no? Pero sí requieren una dedicación full time durante unos cuantos meses. Surgen también a lo largo del año, sobre todo con gente con una experiencia previa en marketing online. Pues en ese sentido Google es una empresa muy flexible, siempre hay multitud de vacantes temporales, coberturas de baja de maternidad. Es una empresa relativamente joven, con lo cual eso ocurre con mucha frecuencia, y hay puestos temporales abiertos, 6-9 meses, con lo cual yo ahí lo recomiendo. Lo que suele hacer la gente es tener alertas puestas. La página web permite poner alertas. Oye, ¿qué me interesa y dónde? ¿Qué tipo de puestos? ¿Qué tipo de funciones? ¿Con qué duración? Y cada vez que sale un puesto nuevo, me llega una alerta. Es lo que yo recomendaría que la gente hiciese. Hay gente que le gusta entrar una vez al mes y eso ya de cada uno. Las alertas funcionan muy bien. Vale, vamos a leer a Santi, que nos felicita. Pues muchas gracias. Muchas gracias. En el actual ¿cuál es la situación de los expatriados y Imagino, o sea, queréis saber la situación de expatriados y sponsors en la compañía. Supongo, yo lo interpreto así, es decir, posibilidades de carreras internacionales, gente, pues vamos a ver, Google en ese sentido es muy abierto. Se fomenta mucho la movilidad interna. Normalmente, además, hay multitud de puestos abiertos y muchas veces, obviamente, pues prefieres a alguien con experiencia interna que de un equipo interno, y una vez dentro se favorece muchísimo esa movilidad. Ahora bien, ¿qué es fácil? En absoluto. Y cualquier persona que trabaje en Google
os podrá atestiguar que no por estar dentro de Google las cosas son más fáciles, en absoluto. Muchas veces son procesos de selección internos, tienes que demostrar exactamente con los mismos criterios que un externo que eres capaz de aportar valor a ese puesto, y valor ahí depende, pues pasa lo de siempre, ¿no? Oye, pues que yo estoy en la organización de ventas y querría ir a Italia. Ya, es que como todo el mundo puede imaginar en ventas, la red profesional es muy importante. Si no tengo red previa en Italia, va a ser más complicado, por no decir muy difícil, que pueda dar ese salto. Pero, dicho esto, la movilidad es altísima, muchísimos Googles cambian de país, función, y de hecho, vamos, eso llama la atención porque, por ejemplo, como es tan común, los jefes la apoyan mucho. Es decir, una persona en Google, lo sorprendente es eso. Oye, me gustaría una carrera internacional. Oye, trabajemos con eso de manera que la puedas desarrollar a un plazo lo más corto posible. ¿Qué te falta? ¿Cómo te puedo ayudar? Vamos a trabajar para darte esa serie de habilidades que a la hora de presentarte a un proceso interno te posicionen bien. Lo trabajamos unos cuantos meses, unos cuantos años, y en ese sentido estás mejor preparado. O sea, que en ese sentido no digo que sea fácil, porque hay que trabajarlo. Yo creo que en cualquier empresa hay que trabajarlo. Hay que hablar con las personas adecuadas, hay que informarse, hay que prepararse bien las entrevistas. Muchas veces hay que prepararse esa serie de skills, habilidades que no tengo y que necesita el nuevo puesto. Y eso lleva tiempo, lleva meses, lleva años, a veces incluso. Pero una vez que lo tienes, oportunidades hay muchas. María, ¿quiénes pueden aspirar a trabajar en Google? María Bertorelli pregunta, sí, bueno, los perfiles que pueden aspirar a trabajar en Google. ¿Cuáles son los aspectos mínimos que exige Google para nuevas contrataciones? Bueno, sí, y las condiciones mínimas para las contrataciones nuevas. Vale. Yo aquí diría, depende muchísimo de los puestos. Es decir, por ejemplo, los puestos que comentaba en Dublín, que son típicamente más juniors de entrada, donde se fomenta muchísimo el aprendizaje dentro de la empresa y además son de los más numerosos. Previamente ahí se busca, obviamente, candidatos. Imaginaos un puesto, un entry level. ¿Qué le puedes pedir a un candidato sin experiencia previa, recién licenciado o algo así? Pues le puedes pedir, en primer lugar, la excelencia académica es muy importante y se valora mucho. A mí no me había pasado nunca que 6 o 7 años después de licenciarme me piden las notas. Me las pidieron. Es decir, ocurre. Es importante. Dicho esto, ni muchísimo menos es el criterio más importante. Lo que he dicho, el criterio más importante es esa capacidad para aportar, esa capacidad para aprender. ¿Eso cómo se mide? En los procesos de entrevistas. Un puesto que de entrada en equipos de Dublín, en pequeños clientes, donde voy a aprender. ¿Qué buscas? Pues obviamente no es requisito imprescindible, pero se valora pues una licenciatura, formación previa, una diplomatura, es decir, una formación buena con un expediente académico sólido, que seas capaz de mostrar a través de tu experiencia que eres una persona curiosa, que eres una persona rigurosa, que eres una persona capaz de mover un proyecto con una capacidad de liderazgo al nivel que sea. Obviamente, pues un recién licenciado no ha dirigido un departamento con un montón de personas a su cargo. A su nivel, ¿qué puedes mostrar que demuestre potencial para hacer eso unos cuantos años, digamos, ¿no? Y eso es lo que hay que mostrar en los currículums, ese potencial. A cada uno se le puede exigir o pedir esos requisitos mínimos. He dicho, nivel de inglés importantísimo, y eso es clave. Se va a detectar bien en el currículum, bien en la entrevista telefónica, bien en la de después, pero es que es el día a día. Sin un buen nivel de inglés no se puede trabajar bien. Y luego ya adicionalmente, oye, pues si tengo experiencia previa en la función a la que me estoy postulando, pues mejor que mejor. Es más, en los puestos más seniors, como comentaba, eso es un requisito imprescindible. Pero en ese sentido veréis que hay una cosa que es muy importante también. En la web veréis que muchos puestos tienen especificaciones relativamente amplias, buen nivel de inglés, excelente background académico,
experiencia previa mínima de 2 años en alguna industria. Sed estrictos con eso. Es decir, muchas veces ocurre, no, bueno, pues yo no sé de tal lenguaje de programación o tengo unos conocimientos muy someros, SQL, por decir algo, ¿no? Para un puesto de analista. ¿No? Importante saber SQL. Bueno, una vez hice algo, algo podría apañar seguramente. Sed estrictos en ese sentido. ¿Por qué? Porque si alguien busca un especialista en bases de datos con conocimientos, tal, no es para un puesto analítico, no es para un uso casual o que me ayude, necesita un nivel técnico importante. Experiencia previa en, yo qué sé, en branding, digamos, ¿no? Es importante. O sea, no se pone ahí de manera casual y se va a medir mucho, con lo cual esto que muchas veces se hace de no lo voy a intentar, a ver si cuela. Tristemente no, y se mide mucho. O sea, ser específicos y realistas en cuanto a lo que se puede, digamos, ¿no? Esta, Borja, será la última pregunta, si te parece. Comentaste algo acerca de apoyar negocios pequeños. Sí. Estoy interesado en este tema. ¿Podrías comentar algo más? Sí, bueno, sí, Lidia hace una pregunta muy en línea a lo que hemos comentado antes, sí, ¿no? Sería cómo ayudar a pequeños negocios en cuanto a técnicas de marketing online. Vale. Vamos a ver, yo aquí también habría que ver cuánto de pequeño es el negocio, ¿no? Es decir, la micropyme, que básicamente 2, 3 personas que hacen absolutamente todo, desde el CEO hasta ventas, todo. Aquí una recomendación que yo daría, es decir, primero hay que informarse bien. Google pone un montón de información de recursos gratuitos a disposición de cualquiera, no únicamente las pymes, ¿no? Pero que lo puedan utilizar. Es decir, si buscáis en el buscador, por ejemplo, Google Insights, veréis muchos vínculos a información de mercado, por ejemplo, yo qué sé, pues datos de demanda o Country Finder, donde mi producto tiene demanda. Se ven los datos de búsquedas. Oye, pues yo vendo zapatos. ¿Dónde la gente busca zapatos? Pues en estos mercados. Oye, muy interesante que voy a tener una tienda online de zapatos, podría vender ahí. Es decir, al final todas estas herramientas veis que están todas en plataforma, con lo cual una lleva a la otra, pero buscad Google Insights, por ejemplo, y ahí tendréis un montón de recursos donde empezar. Para empezar a vender, para utilizar, por ejemplo, iniciarse en el mundo del marketing online, directamente buscando por AdWords, tendréis un montón de información y en función del tamaño de vuestra empresa, el programa automáticamente, mira, deberías empezar por aquí. El programa de AdWords tiene distintos niveles, hay alguno, como he dicho, pues más sencillito para gente que no lo quiere dedicar excesivo tiempo, presupuestos pequeños y que puedo gestionar con mucha facilidad, y otros más complejos. Eso sí que es un consejo importante. Según la empresa crece y escala, hay que buscar ayuda. Es decir, el marketing online es tremendamente complejo, facilísimo perderse y echar un montón de horas. Poquito a poco esa ayuda, bien sea interna, bien sea externa, a través de agencias, partners, lo que sea, importante traerla pronto y ir escalándola según mi organización va comenzando, pero es suficientemente complejo y técnico como para que una persona que está luchando para que su negocio salga a flote y tiene 1000 cosas, le dedique el tiempo justo. De todas formas, os digo, Google Insights es una magnífica manera de empezar. Desconozco si ahí están todas las herramientas que hay, porque hay muchas, y no sé si ahí están todas las que son, pero vamos, en cualquier caso, ahí hay muchísimos y habrá vínculos a otras más. Ahí para comenzar a buscar mercados, a ver qué tendencias hay en búsquedas que puedan ser interesantes para mi negocio, es una magnífica manera de empezar. Y también os diría hacer la búsqueda de Google for Entrepreneurs, por ejemplo, que también ahí tendréis, aquellos que estáis pensando en lanzaros a la aventura empresarial, un montón de ayuda de programas que tiene Google, incluso localizados, porque muchas veces Google organiza talleres para pequeños negocios. Echad también un ojo ahí porque es un recurso que puede ser muy útil.
Y no sé qué más cosas. De todas formas, si se me ocurre alguna cosa más, que seguro os la haré llegar también para que lo pongáis a disposición de las plataformas, porque no es un tema que yo trabaje en el día a día, pero nuestro departamento de marketing sí, y seguro que hay muchísimos más recursos que yo no conozco que os haré llegar, porque la cantidad de información que se pone a disposición de la gente de manera gratuita es ingente, es ingente. Pues muchísimas gracias, Javier. La verdad es que me ha encantado, me ha resultado súper interesante. Y bueno, y también queríamos agradecer desde la escuela a todos los que os habéis conectado, por supuesto, a este webinar. Y bueno, también agradezco nuevamente a Daniel Irigoyen su presencia, a Borja Gallego, que es nuestro Community Manager, y bueno, también a Óscar, que es nuestro técnico, sin el cual sería imposible del todo que el webinar tuviera lugar. Y bueno, simplemente recordaros que en los próximos días os enviaremos un correo con el link para poder ver de nuevo la sesión y también con el link para descargaros la presentación. Y a ti, Javier, muchísimas gracias, me ha resultado súper interesante y de verdad agradezco muchísimo tu presencia de aquí. Para mí un placer. Muchísimas gracias a todos, a los que estáis en las redes, a los que estáis viéndonos en remoto y nada, pues a vuestra disposición. Muchas gracias a todos.